Ok, hemos empezado hace 2 semanas con el reto 1, ¿no? El reto 1 que tiene que ver con la ideación del proyecto, ¿no? Esta ideación del proyecto, eh, ustedes en su mayoría que han logrado ya terminar para solo recordar, ¿no? Tiene que ver con recoger esos intereses, esas demandas de los estudiantes para determinar la competencia priorizada en mi práctica, ¿no? O las competencias priorizadas. Esa relación es la que tenemos que cuidar entre lo que necesitan, lo que desean y lo que demandan mis estudiantes versus a la competencia que vamos priorizando, ¿no? Luego, a partir de eso, hemos explicado en el video 1, ustedes pueden ver en detalle, ¿no? Un siguiente nodo que es el cómo, ¿no? Cómo voy a desarrollar la práctica, cuál va a ser mi solución, cuál va a ser mi estrategia clave, en la que hemos denominado prototipo, ¿no? Prototipo, ¿no? Entonces, este prototipo ya hemos explicado. Ya hemos explicado, ¿no? Que tiene que movilizar 5 disciplinas básicas que no son áreas, ojo, que no son áreas, sino son oportunidades de desarrollo del cerebro mismo, ¿no? Es decir, que hemos explicado también que el cerebro está de alguna manera configurado, ¿no? Para pensar científicamente. Estamos permanentemente preguntándonos, permanentemente cuestionando, permanentemente comparando, analizando, hipotetizando, ¿no? Entonces, por eso es importante que en la estrategia que vayan aplicando pueden desarrollar la ciencia, la tecnología también hemos explicado, muy importante para la utilización de las manos, de las herramientas, de los instrumentos, ya sea informáticos, ya sean ancestrales, ya sea artesanales, muy importante para el cerebro. El cerebro es concreto, entonces hay que hacer, ¿no? Hay que hacer y hacer es construir, elaborar, ¿no? Y luego también hemos planteado que esa estrategia clave tiene que movilizar, ¿no? Desde del espacio, desde la ubicuidad, sobre todo desde la multidimensionalidad. Hemos dicho también que es el arte una manera esencial para expresar lo que está aprendiendo, ¿no? Y finalmente la matemática como un espacio de cuantificación de la experiencia. Todo eso está en el video 1, así que lo podemos investigar. Y luego hemos dicho también que no basta recoger la demanda, priorizar la competencia, definir una competencia, un prototipo complejo, un prototipo STEAM, sino sobre todo que esta solución vaya direccionando a la atención de un problema concreto, que es un problema exógeno, ¿verdad? Que se va resolviendo con la pregunta ¿por qué? ¿No? Si yo, por ejemplo, he identificado que mis estudiantes no son violentos, ¿no? Entonces hay una demanda, ¿verdad? Hay una necesidad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son violentos? Si son violentos es porque hay familias disfuncionales, ese es el problema que tenemos que solucionar o proveer algún elemento positivo que de alguna manera solucione ese problema en la medida que podemos, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, que la demanda tiene que ver con niños tímidos que no hablan, ¿no? Competencia es expresión oral, nos planteamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, digamos, hay mucha verticalidad, mucho autoritarismo, mucho no hay espacios de diálogo y confianza. Ese es el problema que tenemos que resolver. Entonces, el por qué relaciona la demanda con el prototipo para plantear el problema a solucionar, ¿no? Entonces, esto es el reto 1 y con esa ideación es que hemos planteado el objetivo. Con el objetivo ya tenemos un poco todo resuelto, la intencionalidad, que es lo que hemos resuelto en el primer taller. Luego hemos explicado, ¿no? El reto 2 y el reto 2 tiene que ver con, ¿no? El reto 2 tiene que ver con el Canvas, ¿no? De gestión. Y este Canvas de gestión es básicamente dibujar la línea del tiempo de la experiencia, el proceso de la experiencia. Y hemos explicado que en ese proceso hay 3 momentos claves,
¿no? Un primer momento clave que tiene que ver con el inicio, que tiene relacionada la autonomía y el pensamiento crítico, otro momento clave del desarrollo mismo, que es del nudo de la experiencia de más alta demanda cognitiva, que es el proceso creativo, y luego el proceso de salida, que tiene que ver con la metacognición, ¿no? Entonces, tenemos tres momentos claves de la experiencia y hemos planteado para ello 7 microexperiencias que abordan de la manera más metodológica estos momentos claves, ¿no? Estas lo que llamamos competencias fundamentales, ¿no? Entonces hemos dicho que la primera etapa, inspirar es esencial para hacer que el estudiante se emocione al aprender, que es la única manera de aprender, no se puede aprender sin emociones, ¿verdad? Y a partir de eso, desarrollar el pensamiento estratégico, las preguntas visionarias, las preguntas de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, las dudas y problematizemos. Hemos explicado los 3 niveles de duda y problematiza, de pensamiento crítico, ¿no? Así que, y todos estos 3 microexperiencias están muy relacionados a las primeras capacidades de la competencia, que también lo hemos explicado, ¿no? Y luego hemos pasado a un segundo momento, que es de el proceso de prototipar, de creación, ¿no? Y hemos explicado lo importante de seguir 3 pasos elementales, como es el que crear, que es la ideación, es la teorización, la abstracción de lo que voy a hacer con los estudiantes, la aplicación, que es básicamente ya la construcción, la elaboración y la evaluación de mi prototipo, ¿no? Y finalmente, para este tercer momento, hemos en la salida, que tiene que ver con la metacognición, hemos planteado 2 microexperiencias fundamentales, reflexionar y socializar. No reflexionar, que tiene que ver con algo más interno, algo más personal, qué aprendí, para qué me sirve, y socializar, que tiene que ver más con una metacognición hacia afuera, exógena, ¿verdad? No endógena, que tiene que ver más bien cómo aprendimos, para qué nos sirve, y por eso se habla de socializar, ¿no? Y es en ese momento cuando el estudiante socializa su práctica, su proyecto, su prototipo, es que va asentando y desarrollando el aprendizaje. Hemos dicho entonces que para desarrollar esto, estas actividades, porque aquí es donde ustedes allá han desplegado todas sus ideas para el segundo reto. Yo felicito, hay muy buenos retos que nos ha llegado hoy día, ¿no? Entonces, en cada una de las actividades que voy desarrollando, nos tenemos que ayudar con el STEAM, es decir, ya con el prototipado que hemos hecho en el reto 1. Por ejemplo, me voy a ir acá al reto 1, ¿no? Y entonces aquí está básicamente las 5 disciplinas del STEAM, ¿no? Que está, ¿ok? Ciencia. Y yo lo que voy identificando como actividad clave en ciencia, en mi estrategia, es que yo tengo que también trasladar, ¿no? Trasladar a, al pensar estratégicamente, ¿no? ¿Qué va a investigar? ¿Qué va, o sea, qué quiere hacer? ¿Qué quiere analizar? ¿Qué va a hipotetizar? ¿Qué va a indagar? Todas estas preguntas y actividades están relacionadas a esta microexperiencia, ¿no? Y luego, para la parte del prototipado, importante tener en cuenta estas 3 disciplinas, ¿no? Estas 3 disciplinas, la tecnología, la ingeniería y la matemática, que también está, ¿no? En el reto 1, ¿no? Aquí está, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Ya en el Ya para el final, ¿no? Dado que es más bien microexperiencias irradiadoras de proyección, es el arte que me permite o que permite al estudiante compartir y irradiar su experiencia, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo estas disciplinas STEAM se van focalizando, se van haciendo un reactivo positivo, ¿no? Para que la actividad que voy diseñando, ¿no? Tenga de alguna manera este corte complejo que necesitamos. Es decir, que no solamente pensar en una sesión, en una actividad simple, con una sola mirada del problema, sino mirar desde diferentes ángulos, desde la ciencia,
utilizando tecnología, desde la matemática, desde el arte, para que el estudiante vaya activando de manera natural, desde la experiencia, sus competencias. Y entonces, ahora, lo que vamos a hacer, ¿no? Es en qué medida voy demostrando y es pertinente lo que estoy haciendo, porque este taller es de pertinencia y evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo, como ya tenemos, ustedes ya han desarrollado esta primera parte del reto 2, ¿no? Del reto 2. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a recordar un ejemplo en todo caso, porque ya hicimos un ejemplo en el taller 2, ¿no? Y de ese ejemplo vamos a plantear las evidencias de aprendizaje, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? A ver, vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar que para diseñar mi experiencia de aprendizaje necesito priorizar y tener clarísimo el ecosistema en el cual se van planteando cada capacidad de la competencia priorizada. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo he priorizado construye interpretaciones históricas, tenemos en las capacidades, ¿no? Momentos claves donde se van a movilizar. La primera, que es al inicio, obviamente, la segunda, que es durante el desarrollo de la experiencia, y la tercera, que tiene que ver con el cierre, ¿no? Ok. Entonces, pero además hemos dicho que puede eh, impactarse y tener una competencia donde movilizamos, que nos va a servir como evaluación, porque eh, cuando realizamos un proyecto es una gran oportunidad para evaluar la competencia, porque la competencia hemos dicho que se desarrolla a través de la observación de la experiencia. No se evalúa la competencia con un examen, ¿no? Con una prueba, con preguntas y respuestas. No, será un indicio, por supuesto, será un acercamiento, una aproximación o abona a la percepción del docente, es decir, cómo el docente va observando, pero que sea realmente, para ver realmente el desarrollo de la competencia, necesitamos observar la experiencia, es decir, cómo el estudiante va actuando, va elaborando, va generando ensayo-error. En ese momento es donde vamos observando el desarrollo de la competencia. Y entonces, por eso priorizamos una competencia, pero impactamos a otra de acuerdo a la característica de mi prototipo. Si yo, por ejemplo, yo priorizo, construye interpretaciones históricas y sobre eso yo priorizo, indaga, porque mi prototipo tiene que ver con, no sé, podría ser, por ejemplo, que vayamos haciendo una historia de cómo se ha comportado el agua en los últimos 40 años, ¿no? En mi comunidad. Antes hubo más agua, menos agua, la secuencia, los niveles, ¿no? Como voy a indagar agua y voy a hacer una intervención histórica, entonces voy a movilizar estas dos competencias, ¿no? La primera es la que voy a evidenciar, que es esta de acá, que es la competencia priorizada, y la segunda, si bien la voy a movilizar, también la voy a activar, pero sobre todo la voy a evaluar, ¿no? Porque dependiendo de cómo sale en esa evaluación, yo priorizo esta competencia para el siguiente proyecto, porque eso ya es una demanda, ¿no? No olviden que hemos dicho en el reto 1 que para priorizar una competencia tenemos que identificar la demanda. Y justamente lo que estamos haciendo, es decir, al observar esta competencia impactada, estamos observando la demanda, ¿no? Y entonces esta competencia se plantea como una priorizada de un siguiente proyecto. Pero puede suceder, también hemos dicho, que esta competencia, es un potencial. Es decir, que todos los estudiantes tienen avanzadas estas capacidades, es decir, problematizan, si diseñan, son curiosos. Entonces, no voy a priorizar para un siguiente proyecto, más bien la voy a utilizar como soporte, es decir, apoyarme en esta competencia porque la pedagogía justamente es apoyarme del potencial, no es solucionar problemas, ¿verdad? Entonces me apoyo en esta competencia para otras competencias. Si hago arte, utilizo Indaga. Si hago comunicación, utilizo Indaga. Si hago gestión a proyecto, utilizo Indaga, porque es
es la competencia que más de manera natural los estudiantes han mostrado alguna habilidad. Entonces, lo convierto o lo pongo metodológicamente como una competencia de soporte en un siguiente proyecto. Ahora bien, teniendo esto claro, ¿no? Hemos dicho entonces que cada capacidad, ¿no? Se ubica en un momento de la experiencia, ¿no? En inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Entonces aquí solo para recordar, ¿no? Vamos a unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, ya está. Entonces estamos diciendo que, por ejemplo, en mi actividad, en estas primeras actividades, yo tengo que asegurar que el estudiante interprete críticamente fuentes diversas, pero además que problematice situaciones. Es decir, que estoy tomando esta capacidad de inicio y esta capacidad de inicio. Este es el marco competencial, es decir, es lo que yo quiero como propósito en esta primera parte de mi proyecto, que interpreten críticamente y que problematicen situaciones, ¿no? Ok, en el segundo momento yo voy a, igual, voy a plantear, comprende el tiempo histórico, que es la segunda competencia, segunda capacidad, ¿no? Desarrollo, aquí está. Y a nivel de impactada, genera, diseña y genera y analiza, que tiene que ver más con un proceso creativo. Diseña, genera y analiza. Quiere decir que las actividades que voy a plantear aquí tiene como propósito que el estudiante comprenda el tiempo histórico y diseñe y genera y analice información, ¿no? Luego tenemos las capacidades de salida, que es la de cierre, ¿no? Explica y argumenta, evalúa y comunica. Y en ese sentido, ¿no? Tengo también aquí algunas capacidades, ¿no? Estas capacidades de explica y evalúa como un proceso metacognitivo, que es básicamente, eso quiere decir que las actividades que voy planteando, tanto para reflexionar y socializar, tienen como propósito explicar y argumentar y evaluar y comunicar. Y entonces, dicho esto, que es lo que ya habíamos hecho, ahora nos toca cómo voy a evidenciar eso, ¿no? Es decir, ¿cómo hago que esto sea lo pertinente? ¿Cómo sé que eso es lo que realmente me va a demostrar el desarrollo de la competencia? Y para eso vamos a plantear la evidencia de aprendizaje. Aquí, cada momento va a tener una evidencia de aprendizaje. Esa evidencia de aprendizaje tiene que responder a estas capacidades, ¿no? Porque si yo no respondo a estas capacidades, no estoy apuntando a la competencia, ¿no? Entonces, esta evidencia, esta segunda evidencia que va a ir acá, tiene que lograr demostrar estas capacidades. Y esta tercera evidencia tiene que lograr el logro de estas capacidades. Al lograr estas capacidades, estoy evidenciando esta competencia y movilizando esta competencia. Muy bien. Pero antes de plantear las evidencias, vamos a un poco a reflexionar qué cosa es una evidencia de aprendizaje. Entonces me voy al reto 3. Ustedes en el reto 3, ¿qué van a hacer? Van a plantear aquí sus capacidades priorizadas, por ejemplo, en esto aquí, ya este es como un ejemplo, a ver, voy a borrar esto que no lo vaya a confundir, ya. Capacidades de la competencia priorizada, ¿no? Y capacidades de la competencia impactada. Y, es decir, que lo que vamos a hacer es copiar, como ustedes ya lo han planteado, ¿no? Ya lo han planteado, copiar esto de acá, ¿no? Esto de acá, ¿no? Aquí ya tienen las capacidades distribuidas en el tiempo, ¿no? Y entonces en el reto 3, lo que hay que hacer es asignar estas capacidades, es trasladar estas capacidades, ya sea de la priorizada como la impactada, ¿no? Y luego, cuando ya tenemos estas capacidades y estas capacidades, lo que tenemos que es plantear la evidencia de aprendizaje por cada momento, lo que acabamos de decir, sino que hemos trasladado en un cuadro, porque luego vamos a plantear el desempeño de mi proyecto, ¿no? Ok, pero para llegar a eso vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer unos ejemplos.
Entonces, para entrar a la pertinencia y para ingresar con fuerza a la evidencia de aprendizaje. Primera cuestión, colegas, que la evidencia de aprendizaje es el elemento fundamental, fundamental para la evaluación formativa. Dos elementos en realidad son fundamentales para la evaluación formativa. Primero, el diálogo. Sin diálogo no hay evaluación formativa. ¿Ya? Ese diálogo pedagógico, ¿no? Tiene su particularidad, ¿no? El diálogo pedagógico, ¿no? Y la evidencia de aprendizaje, es decir, la experiencia dialógica y la evidencia de aprendizaje son las dos columnas vertebrales de la evaluación formativa. Si alguien les preguntan o nos preguntan, para ustedes, ¿cuál es lo más importante en la evaluación formativa? Hay muchas cosas importantes. Algunos dirán el instrumento, la rúbrica, ¿no? El recurso, las preguntas, el criterio. No, lo más importante es la experiencia dialogal, es decir, que se dialogue. Si no se dialoga con el estudiante de manera horizontal, no hay evaluación formativa, porque evaluación formativa está articulando la observación, esta observación afectiva que tiene que haber siempre, positiva, ¿no? Del estudiante, con objetividad, claro que sí, ¿no? Pero de lo que está haciendo, pues no es observar que esté resolviendo un examen, es observar el proceso de elaboración, de construcción, de indagación, de diálogo, de expresión, ese proceso, hay que observarla, no hay otra, hay que observarla. No se puede medir eso un instrumento. O sea, se puede recoger información, se puede tabular información, nos podemos apoyar, sí, pero eso es algo muy complementario. Lo fundamental es observar, ¿no? Es como, digamos, una experiencia del deporte, ¿no? O sea, cómo yo sé que ese estudiante es bueno en un deporte, hay que observarlas, ¿no? No le voy a dar un examen, no sabes o no jugar fútbol, sabes o no usted dar unos pases, de qué tamaño es la pelota. Le podemos dar ese examen, por supuesto, ¿no? Sería importante, pero no es lo más importante. Lo importante es verlo jugar. Lo importante es verlo cómo corre, cómo levanta la cabeza, ¿verdad? Igual, ¿no? Si es en música, igual. Le puedo dar un examen de las notas y cuál es la nota, cuál es el so, cuál es el do. Sí, eso es importante, por supuesto, pero necesito escucharlo. Necesito que vaya manejando el instrumento, ¿no? Igual en la gastronomía, ¿no? Podemos trabajar recetas importantísimas, excelentes, ¿no? Pero necesito que preparen la comida. Entonces, cuando hablamos de evaluación formativa, es observar la experiencia, ¿no? Porque es formativo, ¿no? Es una mentoría, ¿no? La evaluación formativa es una evaluación de acompañamiento, es una evaluación de bipersonal, es una evaluación de complicidad, ¿no? No es, ojo, la evaluación formativa una estrategia para sacar notas o solo desempeños. Es más que eso la evaluación formativa, porque la evaluación formativa tiene que inspirar al estudiante, tiene que animar, tiene que darle seguridad, pero tiene que también asumir en conciencia sus limitaciones, sus opciones de desarrollo y de soluciones, y eso requiere dialogar, y eso requiere analizar la respuesta, la reacción y la emoción que le pone a cada cosa que el estudiante hace. Por eso, lo más importante en la evaluación formativa, un primer elemento, es la experiencia de aprendizaje basada en el diálogo. Eso quiere decir entonces que lo más pertinente para hacer mis actividades aquí en esta lista es que tiene que ser dialogado. Es decir, tenemos que plantear las preguntas, ¿no? Porque para dialogar necesitamos hacer preguntas, pues, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿No? ¿Y para qué lo hiciste? ¿Y por qué optaste así? Explican por qué no pudiste hacerlo de esta manera o sí, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas preguntas me permiten y me abren el diálogo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento de la evaluación formativa tiene que ver con la evidencia de aprendizaje. Ojo, la evidencia de aprendizaje.
¿Cómo demuestro el desarrollo de la competencia? Ok. Primero, ¿cómo sé que se está desarrollando? Dialogando y observando. Pero ¿cómo demuestro que eso sucedió? ¿Cómo sé que eso realmente concretizando? Y eso tiene que ver con la evidencia. Si mi estudiante me ha planteado una pregunta interesante donde problematiza la situación de los sabios de la comunidad, que no, ya no hay sabios de la comunidad que piensan en quechua, son sabios que ya de segunda o tercera generación. ¿Por qué ya no hay sabios que piensan en quechua? Piensan en castellano, pero saben quechua. Está problematizando, ¿verdad? Pero ¿cómo concretizo eso? ¿Cómo demuestro que realmente está problematizando? Pues que no todos van a observar esa experiencia, ese momento. Tú y el estudiante estás dialogando sobre eso, ¿no? Pero ¿cómo demuestras que es realmente? Entonces, eso tiene que aterrizar en una evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, para eso, la evidencia de aprendizaje, ojo aquí, por favor, ¿no? Tenemos que asumir que no es un producto nada más, porque para demostrar una competencia o una capacidad no basta un producto. Profesor, ya tengo mi evidencia, te mando un drive donde están todas las fotos de mi evidencia. Eso no es una evidencia de aprendizaje. Eso es una foto, ¿no? Un producto. Tal vez puede ser una evidencia, pero le falta más elementos, ¿no? Ya, entonces, la evidencia de aprendizaje entonces tiene 4 elementos fundamentales, ¿ya? 4 elementos fundamentales para que realmente sea una evidencia por competencias. Ojo, que también existe, por supuesto, la evidencia de aprendizaje disciplinar, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener estos 4 elementos. Por ejemplo, una evidencia de aprendizaje que los niños saben escribir las vocales es el producto donde el niño efectivamente ha escrito los vocales. ¿Cuál es el elemento? El dibujo o las letras dibujadas, el producto enteramente, ¿no? Disciplinar, ¿no? Diferencia entre la era republicana y la era incaica en la historia del Perú. Hace 3 diferencias. Ok, hace una inferencia comparativa. Ok, es un elemento, por supuesto, ¿no? Pero no es una evidencia basada en competencia, es disciplinar, ¿no? Porque estoy evidenciando el conocimiento, que conoce tal cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, para asegurarnos la evidencia de aprendizaje, tenemos que ir paso a paso. El primer elemento de la evidencia es la acción, la actuación, ¿no? La actuación. Y eso tiene que ver, colegas, con lo que dice el currículo, ¿no? Que es una actuación, ¿no? Es decir, es un actuar. ¿Cómo puedo demostrar que realmente desarrollo la capacidad? Porque está actuando de manera pedagógica. Por ejemplo, relata, expone, elabora, indaga. Es una acción, ¿no? Experimenta, una acción, ¿sí? Esa es una acción. Pero la evidencia te exige no solo la acción, ese hacer no es por hacer, ese hacer es concreto. Y ahí viene el segundo elemento, el producto, la producción, ¿no? Entonces yo digo, experimenta en una maqueta es el producto, analiza, ¿no? Analiza con una escultura es el producto, analice la acción, ¿no? Entonces tenemos acción y producto, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí podríamos decir que ya es una evidencia. La mayoría se queda ahí. La mayoría se queda con la acción y la producción. Y dice, por ejemplo, ¿no? Compara con el uso de una matriz, ¿no? O inferencia, utilizando los símbolos, qué sé yo, ¿no? Yo estaba hablando de acción y producto. Todo eso lo puede hacer, por ejemplo, expone una maqueta, lo puede hacer memorizado, ¿no? Inconsciente, obligado, y no necesariamente demuestra la competencia. Para demostrar la competencia viene
un tercer elemento, y es justamente lo que vamos hablando, es la pertinencia, es decir, la situación significativa o la experiencia o el contexto con que se da la acción y el producto. Una cosa es decir, ok, expone su maqueta, acción y producto. Expone la maqueta inspirada en la visita de un zoológico. Ah, ahí está la situación significativa. Explica un árbol genealógico, puede ser. Explica el árbol genealógico basado en el cuento de sus abuelos. Situación significativa. Entonces ya estamos en esos tres elementos, ¿no? ¿Ok? Ahora, eso normalmente, la mayoría de las evidencias de aprendizaje son dos tipos: evidencia de aprendizaje de proceso, es decir, en el hacer, y evidencia de aprendizaje de logro, que es diferente, que es un hito. O sea, hay que diferenciar. No es lo mismo una evidencia de proceso que una evidencia de logro. Por ejemplo, yo digo, elabora acción, una máscara, producto de de sus emociones, que son una situación significativa, de sus propias emociones, ¿no? Pero elabora, ojo, es un proceso. Estás haciendo la evaluación formativa, estás en ese momento observando que está elaborando. Y por tanto, esa evidencia no te sirve para el cartel de evidencias, sino te sirve para hacer la evaluación formativa, es decir, en el momento. Esas son las emociones que tú te hace sentir más seguro. ¿Con qué material vas a hacer tu producto? ¿Cómo vas a explicar tu máscara? ¿Qué sé yo? Evaluación formativa. Eso queda ahí. Voy anotando tal vez en mi cuaderno de campo, ¿no? Si realmente el estudiante está desarrollando de manera consciente su máscara y entonces está empezando a analizar, a problematizar, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, es un proceso, no es un logro todavía en términos metodológicos estoy hablando. Por supuesto que el mismo hecho es un logro, pero metodológicamente para cortar el desarrollo de la competencia en términos pedagógicos, metodológicos, colegas, yo tengo que buscar que esa evidencia sea de logro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya no digo elaboro una máscara de sus emociones. Esa es una evidencia de proceso. Lo tengo ahí como una estrategia. Eso es válido. Pero, ¿qué va en el cartel de evidencias? Ya no dice elabora, dice sustenta, ojo, mire, sustenta las emociones, sus emociones a través de una máscara, ¿no? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque en la primera está en proceso, está elaborando y voy apoyando, ¿no? Y en el segundo ya terminó la máscara y es momento de sustentar. Y es el momento en donde la evidencia ya se convierte en una evidencia de aprendizaje de la competencia. Ese es de logro, porque está sustentando, es un hito. Por ejemplo, experimenta movimientos, ¿no? Experimenta el movimiento psicomotriz, ¿no? De subida y bajada, ¿no? A través de cartones, ¿no? Aquí está ¿no? Subida y bajada, movimientos a través de sus cartones, hacen sus propias resbaladeras los niños, ¿no? ¿Ok? Pero ese es de proceso, pues están en ese mismo momento. ¿Cómo convierto esto en logro? ¿No? Por ejemplo, comparte los momentos más felices que ha vivido en el momento de moverse con sus resbaladeras de cartón. Logro, logro. ¿Qué quiere decir? Que para la evidencia del logro que va a ir en el cartel, tenemos que cuidar mucho la acción, o es sustenta, reflexiona, argumenta, ¿no? Expone, demuestra, y para proceso, analiza, elabora, acondiciona, procesa, que está en proceso. Ahora bien, falta un cuarto elemento. Entonces hemos dicho, el primer elemento es la acción. El segundo elemento, el producto. El tercer elemento, la situación significativa.
Si sumamos estos tres elementos, nos faltaría un cuarto elemento donde exactamente entra en juego el enfoque por competencia y el enfoque disciplinar, que juntos son indispensables para el desarrollo de la competencia. Es decir, no solo analiza, no solo hace productos, no solo hay que contextualizar, por supuesto, sino que tiene que haber una razón que explique el desarrollo de esa experiencia. Es decir, esa razón está relacionada al conocimiento. Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Ok. Entonces, cuando desarrollamos experiencias complejas, cuando hacemos sinergia entre la competencia y la disciplina, ¿no? Ya eso lo ha demostrado Ravela en su libro de evaluación, ¿no? Cuando habla de evaluaciones auténticas, donde hay una sinergia entre el conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Yo, por ejemplo, digo, analiza acción, ¿no? Una máscara, ¿no? Analiza su máscara, puedo decir incluso, ¿no? Analiza una máscara de sus emociones, que es la situación significativa, y mira, ahí la palabra clave, para, ¿no? Para describir, ¿no? Para describir o para explicar las diferencias entre emociones y emociones. Describir las distintas maneras de emocionar, ¿no? Que es un poco el tema de conocimiento. O puede ser, por ejemplo, explica con un árbol genealógico, producto, ¿no? Sobre la historia de su familia, ¿no? Para interpretar la importancia de la línea del tiempo. Ahí está, conocimiento, ¿no? Otro, ¿no? A ver, diagrama, explica su maqueta, producto, explica su maqueta de la comunidad, es decir, la comunidad, para identificar conceptos básicos de la urbanidad, conocimiento, urbanidad, o aplicando fórmulas de regla de tres simple, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, cuando voy teniendo en cuenta estos cuatro elementos, es que puedo decir entonces que estamos trabajando con evidencias de aprendizaje, ¿sí? Como evidencias de aprendizaje. Muy bien, dicho esto, vamos a un ejemplo más concreto. A ver, vamos acá. Esta parte es importante porque si no, aquí está. A ver, un momentito. A ver, un momento, por favor. Ok, disculpe, maestros. Ok, un poco resfriado. Pero vamos adelante, vamos compartiendo. Importante cumplir los compromisos con ustedes. Entonces vamos a hacer un ejemplo más práctico. Aquí está la acción. Expone producto, diseño del biohuerto. Va a diseñar un biohuerto, ¿no? Tomando en cuenta los saberes ancestrales de su familia, situación significativa, para demostrar el impacto del clima, humedad, agua en el desarrollo de la planta, conocimiento. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro elementos, podemos plantear ya la evidencia de aprendizaje. Aquí está la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Expone el diseño de su modelo de huerto tomando en cuenta los saberes ancestrales de su familia para demostrar el impacto del clima, humedad, agua. Esta es una evidencia de logro, evidencia de aprendizaje de logro de la competencia, ¿no? Logro de la competencia.
Entonces, acción, amarillo, producto, celeste, de morado, situación significativa, y el plomo, conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir entonces aquí con otro ejemplo. Por ejemplo, dice, expone, ¿no? Expone, que es la acción, las características básicas de un diseño de biohuerto que combina saberes ancestrales de su familia y conocimientos científicos, analizando el impacto de otra manera, ¿no? De otra manera, ¿ya? Vamos a ver acá. Argumenta importancia para su autoestima, acá está, argumenta el árbol genealógico, investigación familiar y cultura familiar. Argumenta la importancia para su autoestima comprender el árbol genealógico y la cultura familiar construidos de las entrevistas a sus padres y revisión de fuentes. Están los 4 elementos, ¿ya? 4 elementos. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cartel. Un ejemplo de cartel. El reto 3 tiene que ver con diseñar el cartel, ¿no? Voy a hacer ejemplos con estas dos competencias, es lo que estamos ahorita trabajando. Está, ¿no? Muy bien. Como saben ustedes, ya aquí solamente se distribuyen las capacidades de la competencia, ¿no? Ya sabemos que en el inicio está interpreta y problematiza, ¿no? Básicamente, ¿sí? Ya está. En el desarrollo está comprende, diseña, genera y analiza, y en el cierre explica y evalúa. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí ya las competencias, las capacidades distribuidas en el momento de la experiencia. Eso ya lo hemos explicado y solo hemos trasladado las capacidades a este cuadro. Y ahora nos toca plantear la evidencia, ¿no? Si es interpreta y problematiza, ok, vamos a ver acá, vamos a traer 3 ejemplos. Ok, muy bien. Pero esos ejemplos van a ir en la línea de la competencia, ¿ya? Ok, entonces el árbol genealógico, vamos a hacer un árbol genealógico de la familia, ¿no? Entonces, para que puedan interpretar históricamente, pero a través de la reflexión y la problematización de problemas claves, ¿no? Entonces aquí vamos planteando, esta es el propósito de la primera parte de mi experiencia, del inicio. ¿No? Entonces planteo, expone, ¿no? Está, expone su matriz de fuentes y evidencias, miren ahí, ¿ah? Que sustenta y analiza los momentos críticos en la historia familiar para determinar la influencia en la personalidad. Miren acá, es bien interesante. Es decir, que aquí el estudiante va a entrevistar, ¿no? A los miembros de su familia, ¿no? Va a revisar cartas, va a recibir testamentos, va a revisar álbumes, es decir, fuentes, pues fuentes diversas, ¿no? Porque es lo que me piden, ¿no? Interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Y luego analiza los momentos críticos de la familia, ¿no? Entonces ahí se da cuenta que la familia no necesariamente fueron siempre tiempos buenos, hay tiempos malos también. Entonces está problematizando situaciones, ¿no? Pero tiene un propósito y es determinar cómo esa historia, ¿no? Y esos problemas ha influenciado en su personalidad, en ellos, ¿no? Porque lo que se trata es ellos primero entender la importancia, ¿no? De mirar sus propias raíces, ¿no? Sus propias raíces, ¿ok? Ya tenemos una primera evidencia. Puedo decir entonces que estas dos capacidades están reflejadas en esta evidencia. ¿No? Problematiza, está casi con el morado, ¿no? Acá. Y interpreta, está con el celeste. ¿Eh? Ahí está.
¿no? Ahí está. Luego voy a plantear la segunda evidencia, que es una evidencia de logro del momento clave de la experiencia de mi proyecto, es decir, en el desarrollo, ¿no? Acá dice comprende el tiempo histórico, acá dice diseña, genera y analiza, es decir, tiene que haber algo, hay que hacer. Entonces aquí, a ver, expone a través de un micro laboratorio familiar, a exponer en la acción. Micro laboratorio familiar es su producto, ¿no? Es su producto, ¿no? Es como un árbol genealógico, pero que no solamente es un árbol genealógico, sino que está ahí en ese micro laboratorio, está las teteras antiguas, la ropa antigua, los juguetes antiguos, están las fotos, arma como un pequeño museo, pero pensado más en explicar los momentos críticos y claves de la familia, ¿no? Entonces, la situación significativa tiene que ver con momentos claves y críticos positivos de la familia, sustentando influencia en el proyecto de vida de sus integrantes. Es decir, ok, todo esto que hemos dicho, ¿cómo, qué, qué tuvo como producto en esta familia? Mira, acá hemos migrado, hemos tenido un accidente aquí, hemos tenido un logro aquí, y ya los hijos todos son ingenieros, los hijos todos son profesores, los hijos no se han casado. ¿Cómo influye en el proyecto de vida esto que vamos dibujando como árbol o como micro laboratorio familiar? Entonces, voy diciendo, ¿comprende el tiempo histórico? Sí, porque lo que va a hacer es momentos críticos positivos de la familia. Eso es comprende el tiempo histórico, ¿verdad? ¿No? Y dice, diseña, genera y analiza. ¿Dónde observo eso? Bueno, observo justamente aquí en el microlaboratorio, porque para hacer ese microlaboratorio, pues van a tener que diseñar, van a generar datos, van a analizar la información, porque es justamente lo que van a ese microlaboratorio va a demostrar los momentos críticos y positivos y claves de la familia. Ya me voy al cierre, ¿no? Voy al cierre. Entonces voy al cierre acá. Explica y argumenta procesos históricos. Ya, explica y argumenta procesos históricos, que es la última, ¿no? Y evalúa y comunica el proceso, resultados de indagación. Muy bien, y aquí planteo una evidencia. La acción reflexiona y comparte en una feria comunal, miren, ojo, como producto, ¿no? La feria comunal, van a hacer una feria comunal, ¿no? Las características similares de las familias que sustentan la cultura comunal, es decir, van a presentar todo su micro laboratorio familiar, sus árboles, y van a encontrar un punto en común. ¿Qué tienen en común? ¿No? A través de un video documental. El video documental es el producto, ¿no? ¿No? ¿Ok? Y la feria comunal es la situación significativa. Entonces yo digo, explica y argumenta, proceso, sí, por supuesto, porque es lo que van a reflexionar. Van a evaluar y comunicar, sí, para eso van a hacer el video documental. Ok, entonces, aquí tengo ya mi cartel, ¿no? Mi cartel, ¿no? Y ese cartel, lo que he hecho es plantear tres evidencias. Suficiente, no nos llenemos de evidencias, es decir, una evidencia al inicio, una evidencia al proceso y una evidencia al final, ¿no? Tres evidencias. Pero esas tres evidencias son los insumos de lo que yo quisiera ahora plantear, que es justamente como para cerrar la formulación, porque estamos formulando hasta aquí, ¿no? El proyecto, tenemos que plantear ahora el desempeño. Porque es lo primero que te van a decir, ok, en este proyecto, ¿qué desempeño van a lograr los estudiantes? Y si ese desempeño está en correlación con el estándar que exige el currículum. Bueno, como ustedes vieron, nosotros nos hemos abocado a analizar la competencia capacidad por capacidad en el momento clave para determinar la evidencia de aprendizaje que refleja la actividad, ¿no? Por supuesto que esta evidencia de aprendizaje refleja la actividad, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo este cartel, ya puedo plantear el desempeño.
que es muy fácil. El desempeño es la unión de estas tres evidencias, que el desempeño es pues, la evidencia mayor, ¿no? No es otra evidencia. O sea, el desempeño tiene que reflejarse en estas tres evidencias. ¿Qué quiero decir? Ok, vamos a ver acá. Aquí está. Miren. Y entonces planteo, ¿no? Este es mi desempeño. Al final del proyecto, los estudiantes serán capaces de, ¿no? Le pongo los conectores, de exponer su matriz de fuentes de evidencia, sustentando y analizando los momentos, es decir, la primera evidencia. Asimismo, podrán exponer a través de un microlaboratorio los momentos claves y críticos y positivos de sus familias, sustentando su influencia en el proyecto de vida. Con ello, dice, lograrán, porque aquí estoy planteando una evidencia colectiva, que es, que se sugiere, se plantea en, sobre todo, en la parte central. Y la evidencia, ¿no? Que hemos planteado es sustenta en equipo los elementos comunes y diferenciales de su familia a través de un organizador visual, ¿no? Entre ellos van a comparar, bueno, mi familia tiene más tiempo, mi familia es migrante, mi familia no es migrante, etcétera, etcétera. Y aquí va esa evidencia colectiva. Con ello lograrán sustentar en equipo los elementos comunes diferenciales de un organizador visual. Finalmente, dice, ¿no? Reflexionarán y compartirán en una feria comunal las características similares de su familia, sustentando la cultura, qué sé yo. Y eso tiene que ver con la evidencia 3, ¿no? La evidencia 3. Eso quiere decir, colegas, que el desempeño es una relatoría, ¿no? De estas tres evidencias. Entonces, estas tres evidencias, a ver, estas tres evidencias están aquí, ¿no? Hay que ponerlo simplemente aquí, ¿no? Ahí está. O al revés, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces tenemos la actividad, por supuesto, tiene que responder a la evidencia. Si yo digo, expone su matriz, bueno, aquí la pregunta es, ¿no? Acá la pregunta ya de cajón es, ¿qué voy a preguntar a mis abuelos? ¿Cómo lo voy a grabar? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de historia voy a revisar? ¿Qué fuentes voy a revisar? ¿No? Pensar estratégicamente, ciencia. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Qué hitos tendrá? ¿No? Dudar y problematizar. ¿Habrá tiempos malos, tiempos buenos? ¿Qué pasará si mi papá no quiere hablar sobre un problema? Ahí está. Y yo ahí estoy planteando las preguntas y la actividad, ¿no? Aquí utilizo tecnología para hacer mi microlaboratorio, ¿no? Utilizo una ingeniería, es decir, los espacios de la casa, ¿no? Aquí voy explicando cómo van a ser, y aquí voy cuantificando con estadísticas o números en línea del tiempo, ¿no? Y en mi feria, mira, en mi feria, vamos a copiar aquí este tercero para que esté correlacionado. Aquí está, a ver acá, a ver, este feria y video documental, ¿no? Para compartirles. Ya, aquí está. Ahí está. Ya, entonces, este tercero, obviamente, me voy a apoyar en el arte, ¿no? En el arte, ¿no? Porque estoy hablando de feria comunal. Entonces, como ustedes ven, el STEAM, ¿no? El STEAM, el enfoque STEAM va entrando en las actividades y también se va reflejando en la evidencia de aprendizaje, ¿no? En la evidencia de aprendizaje. Ok. Entonces, colegas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a recibir este reto número 3, que es este de acá, con su ejemplo, por supuesto, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Aquí está. Acá hay otro ejemplo, incluso, ¿no? Miren acá ustedes, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, están, eh, explora, experimenta lenguajes del arte, aplica procesos y evalúa y comunica. Son las tres capacidades. Voy a hacer solo con uno. Entonces, mira cómo aquí está la acción,
el producto, la situación significativa y el conocimiento. Esta es la primera evidencia. La primera evidencia es, expone sus bocetos de juegos ancestrales de su comunidad para recuperar su legado histórico. Expone es la acción, ¿verdad? Boceto, el boceto es ¿ah? El producto, ¿no? De su ancestrales, de su comunidad, situación significativa, ¿no? Situación significativa para recuperar el legado histórico. Legado histórico es el conocimiento, el legado histórico, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Igual acá. Aplica proceso de creación. Estoy con arte, ¿no? Sustenta prototipos artísticos de juegos ancestrales comparando la evolución de los juguetes. Ok. Sustenta la acción, ¿no? Sustenta la acción, ¿ok? Sus prototipos artísticos, que es el producto, ¿no? ¿Ok? De juegos ancestrales con sus propios diseños, situación significativa, ¿no? Situación significativa, ¿no? Comparando y comprendiendo la evolución, evolución de los juegos, ¿no? Evolución de los juegos, ya, ok, evolución de los juegos. Ya, a ver acá, un plomo lo pongo. Listo. Aquí te faltó. Igual acá, evalúa y comunica su proceso. Reflexiona, acción. Vamos a ponerle acá amarillo, ya, para que ayude. Video tutorial, producto, ¿no? Producto, ¿ok? Situación significativa, uso de sus creaciones, ¿no? Ok. Uso de sus creaciones. Está. ¿Ok? Y conocimiento, integrando TIC en su creación, ¿no? Integrando, la vamos a poner acá, integrando TIC en sus creaciones, ¿no? Ese es el conocimiento que yo quiero lograr, ¿no? Entonces acá está, reflexiona, que es la acción, nuevamente, mediante videos tutoriales, es el producto, ¿no? Videos tutoriales, ¿no? Mediante el uso de sus creaciones, ¿no? Sus creaciones, situación significativa, ¿no? ¿Ya? Integrando la inteligencia artificial en su arte, ¿no? Y ahí lo vamos a poner, ¿no? Le puede aplicar ahí, ¿no? Y falta acá. Ya, ok, muy bien. Listo. Y entonces a partir de eso se plantea el desempeño, mira, ¿no? Al finalizar el proyecto, los estudiantes podrán exponer su boceto de juego. Estoy resumiendo, ¿no? Para recuperar su legado histórico, que le permitirá sustentar prototipos artísticos, valorando sus propios diseños y comprendiendo la evolución de los juegos de su comunidad, que le permitirá reflexionar mediante videos tutoriales y fortaleciendo el uso de sus creaciones, integrando la inteligencia artificial artística, ¿no? Integrando, aquí lo voy a poner para que no haya confusión, IA y a tics en sus. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿qué hago yo con este desempeño? Bueno, primero ya tengo el propósito, ya tengo ya lo que quiero lograr, ya terminé mi formulación, ya tengo mi idea, ya tengo mi estrategia, ya tengo mis momentos claves, ya tengo mis capacidades, ya tengo mis evidencias, ya tengo mi desempeño. Con este desempeño, ustedes, colegas, de acuerdo a la competencia que han priorizado, pueden ustedes catalizarlo con el estándar del currículo. Si ustedes comparan este desempeño con el estándar del currículo, les aseguro que van a superar. Porque esto, ojo, el estándar del currículo es de un ciclo, es de un año, ¿no? Tiene un tiempo mayor. En cambio, este estándar es de una experiencia que puede ser un mes, una semana, pero es atrevida porque se plantea cosas complejas, ¿no? Y de eso se trata. Para el desarrollo de la competencia necesitamos hacer proyectos complejos, ¿no? Entonces, ¿podemos catalizar? Podemos catalizar. Es decir, mira, pero el estándar me pide además, ok, añádele. Pero ya tú tienes, de alguna manera, un elemento clave para desarrollar, ¿no? Ok. Dicho esto, colegas, ¿cómo se relaciona con la ficha de la buena práctica lo que hemos hecho? Y vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que va a ser el siguiente taller. El siguiente taller vamos a volcar, vamos a hacer un ejemplo concreto de cómo se vuelca esto en la ficha de buena práctica. La ficha de buena práctica que tienen ustedes aquí, que también les voy a enviar, no solo es para concursar, pues, es también para que sistematicen su proyecto.
Si ustedes no logran postular, no hay ningún problema, pero sí hagan las fichas, colegas. Ustedes como es una herramienta de trabajo que les va a permitir tener a la mano un proyecto. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué te dice la ficha de práctica? Vamos ahí. Vamos a hacer unas señales, ¿ya? Algunas señales. No voy a explicar a fondo porque ya no nos alcanza el tiempo, pero más o menos para que ustedes se vayan ideando por qué es importante que terminen de desarrollar los retos. Por ejemplo, acá, contexto, dice. Problemática, te dice, ¿no? Problemática específica y las oportunidades de aprendizaje. Ok, nos vamos al reto 1. ¿Dónde está problemática específica? Aquí. Problemática específica y oportunidades, potencial, ¿no? Potencial, ¿no? Ok, ¿no? Listo. Vamos a ver acá. Ya está. Ahí está sus cápsulas y con eso van relatando. Más abajo te dice, ¿no? Situación inicial, características, necesidades, intereses, necesidades pedagógicas del estudiante. Ok, ¿dónde está eso? Me voy al reto 1. Ok, muy bien. ¿Dónde está eso? Aquí. Intereses y demandas de los estudiantes, ¿no? Ok, sigo bajando, ¿no? Donde, a ver, vamos acá, más o menos vamos bajando, ¿no? Después te dice, propósito, el propósito. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahora? ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? El propósito. Aquí está mi propósito, ¿no? Mi desempeño. Ese es mi propósito, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi estudiante, ¿no? Ese es mi propósito. Vamos a más arriba, creo que está el ejemplo. Ok, y aquí está, aquí, ¿no? En este cuadro, ¿no? Ok, muy bien, vamos acá. Caso de subcategorías, ok, muy bien. Vamos bajando y con eso empiezo a relatar. Línea del tiempo, momentos más importantes, cómo organizó los procesos, te dice. ¿Dónde está? Me voy al reto 2. Aquí está en el proceso. Líneas más importantes. Aquí está, inicio, desarrollo, y vas explicando. Para asegurar la autonomía, hemos invitado a un veterinario que nos explica cómo se cuida a los animales, y luego dije, ¿podemos criar ovejas en nuestra escuela? ¿Sí o no? Pero ¿qué cuánto comerá? Es caro criarlos, ¿no? Y entonces hacemos una pequeña granjita, ¿no? Ideamos una granjita y luego construimos la granjita y con el veterinario evaluamos la granjita, reflexionamos si realmente se puede crear aquí no, ovejas y socializamos lo importante que es. Ok, estoy explicando el proceso y línea del tiempo, ¿no? Esto, los más importantes, ¿no? Sigamos, ¿no? Sigamos. ¿Qué más te pide? ¿Ya? Te pide también, más abajo, ¿ok? ¿Cómo promueve el desarrollo de la competencia, ¿no? ¿No? ¿Qué estrategia realiza para mover el ambiente acogedor? Ok, ¿dónde me voy? Al formato 1. En el formato 1 acá están las competencias. No solo vas a explicar por qué estás haciendo esta competencia, porque la vas a relacionar con la demanda, sino también qué competencias vas a impactar y qué competencia vas a tener como soporte y cómo piensas que esas competencias se van a desarrollar de manera, ¿no? Significativa. Y vas explicando esto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿No? ¿Qué más te pide la ficha de la buena práctica? Vamos a ver más abajo. ¿Qué actividades planificó para el desarrollo de la práctica docente? Como estas cómo están secuenciadas, cómo se articulan estas actividades, cómo se realizan las actividades con el propósito de la práctica. ¿Qué es lo que se está diciendo? Esto de acá, ¿no? ¿Qué está diciendo? Estas son las actividades. Y te vas a esta columna. Ya no a esta columna, sino a esta columna. Estas son mis actividades, ¿no? Perdón, y cómo se relaciona con la capacidad y cómo se relaciona con la evidencia y cómo se relaciona con mi desempeño, ¿no? Cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, sigamos ahí. Y finalmente, bueno, ya, las otras preguntas ya son más operativas, ¿no? Que ustedes, acá está, la evaluación formativa, lo que hicimos, ¿ah? ¿Cómo realiza la evaluación formativa? ¿Qué preguntas? ¿Qué evidencias? ¿En qué momento? Bueno, ¿dónde nos vamos? Van a relatar, ¿no? ¿Cuál es el instrumento de evaluación? Bueno, este es el instrumento de evaluación. Vamos acá, ¿no? Aquí está, este es mi cartel, ¿no? Cada una de estas evidencias se convierte, puede convertirse en un instrumento.
¿no? En nuestro, ya eso en la mentoría vamos a mirar con más detalle. Aquí está, ¿no? Cartel de evidencias. Para, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. Para la evaluación formativa nos hemos planteado 3 evidencias. Ok. En la primera evidencia, para garantizar el desarrollo de la primera parte de mi práctica, ¿no? Hemos planteado que la exponen una matriz de fuentes de evidencias que sustente y analiza. Ok, para eso hemos, ¿qué instrumento me va a servir para observar esta evidencia? Este es más fácil. ¿Ah? Un cotejo que tenga que ver si la matriz es consistente o no, ¿no? ¿Qué sé yo? Un cuadro matriz, ¿no? De correlación, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí yo voy explicando cómo voy desarrollando con los estudiantes o demostrando a los estudiantes cada una de las evidencias, ¿no? Aquí ya lo tienen, perdón, aquí está, bueno, vamos acá. Y bueno, ya está, ¿no? Vamos a ver más abajo, vamos a ver más abajo. La retroalimentación, efectivamente, y lo mismo, el cartel de evidencias, o cada evidencia, colegas, y esto es mucho más fácil todavía, cada evidencia, vamos a poner acá, pero eso ya más adelante, pero les voy a dar una pista. Si yo tengo un cartel de evidencia, aquí yo puedo poner instrumento y preguntas de retroalimentación, ¿no? Preguntas, instrumentos y preguntas fácil, ya lo identifico, ¿no? Ya lo identifico. Es mucho más fácil y consistente, pues no es cualquier evidencia. Esta evidencia responde a una capacidad, responde a una competencia, la competencia responde a la demanda de mi estudiante. Entonces, a esta evidencia tengo que pensar qué instrumento. Por ejemplo, si yo quiero observar la exposición, ¿no? Hago un cotejo, ¿no? Hago un cotejo con 3 ítems. Primero, ¿no? Coherencia, uno de coherencia, por ejemplo, coherencia, ¿no? Coherencia en la exposición, pues, ¿no? ¿No? Otro puede ser pertinencia, es decir, qué es lo que se le ha pedido, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está relacionado, ¿no? ¿Ok? Coherencia, pertinencia, ¿no? Información, ¿no? Es decir, si está manejando muy buena información. Y a partir de eso, planteo mis preguntas de retroalimentación, ¿no? Mira cómo este mismo se convierte en preguntas, ¿no? ¿No? Acá está, coherencia, ¿no? ¿Okay? Le voy a poner una pregunta de coherencia, ¿no? ¿Ok? Coherencia, por ejemplo, puede ser una pregunta, a ver, ahí está, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu matriz? Por ejemplo, un primer elemento de coherencia, pertinencia, otra pregunta, ¿no? Le voy a una pregunta ahí, ¿no? Estoy hablando de la retroalimentación. La pregunta podría ser, por ejemplo, en la pertinencia, ¿cómo nos ayuda esa matriz? ¿Cómo ayuda, ¿no? ¿Cómo ayuda esa matriz a tu prototipo, ¿no? ¿Está pertinente o no? ¿No? ¿Okay? Estoy evaluando en base a la matriz porque es el producto, pues, ¿no? No voy a evaluar de otra cosa, ¿no? Tengo que evaluar en base a la producción, ¿no? ¿Ya? Acá está, ¿se dan cuenta? Está la matriz. Ahí está, ¿ven? Entonces, el instrumento, coherencia, cotejo, coherencia, pertinencia, información, ¿no? En coherencia, en información podría ser, ¿no? La que fuente, qué sé yo, ¿no? Y algo más. Esto ya, bueno, lo importante, colegas, es que el ordenador y los retos que hemos hecho nos ayudan plenamente a tener claridad el desarrollo de esta. ¿Ya? Y lo demás, ya, vamos avanzando en el siguiente taller haciendo un ejemplo más concreto para eso. Muy bien, colegas, voy a abrir sala para sus preguntas, ¿ya? Y sus dudas con respecto, y voy a leer también las preguntas del chat. Así que estoy, a ver, alzan sus manos, por favor, para si hay preguntas. A ver, vamos a ver, voy a permitir un ratito. A ver, tengo que dejar de compartir porque
Si no, no voy a poder administrar. Ya, ahora sí. Ahora sí, a ver. Uno. Ya, hay dos colegas que ya. A ver, adelante, Yenedit, con tu pregunta. Yenedit Perca, adelante. Ya, ahora sí, disculpe. Adelante, Yenedit, adelante. A ver, Buenas noches, disculpe, tuve un error al apretar, disculpe. no se preocupe, no se preocupe. Ya. A ver, y hay otro más que, otro maestro o maestra, el 044-303-63. Ya, entonces, mientras se anima, voy leyendo las preguntas. A ver, está hablando de elaboración de experiencias de aprendizaje o de un proyecto de aprendizaje. El lenguaje tiene que ser claro. Es muy claro, ¿ya? A ver, y para eso, no nos esquematicemos, maestros, ¿ya? Les voy a dar el cuadro mágico, ¿ya? Un cuadro mágico. Voy a compartir. A ver, vamos a compartir un cuadro mágico, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, ok. Esto de que, ¿qué es experiencia? ¿Qué es proyecto de innovación? ¿Qué es proyecto de aprendizaje? En fin, a ver, ya, vamos a, nos, lo importante, colegas, es que podamos tener en cuenta las capas pedagógicas que le llaman, ¿no? Estas capas para no perder de vista, digamos, estas tres capas fundamentales. Vamos a irlo un poquito más acá. Okay. Listo. Tres capas, colegas. Tres capas. Una primera capa es esta que está aquí, la más grande. La voy a poner con una línea naranja, ¿no? A ver, con algo más naranja. Esta capa. A esta capa, según De Will, leen ustedes a De Will, muy bueno, está muy bien explicada, le vamos a llamar experiencias de aprendizaje. ¿Ah? Dícese que bueno, los indicios de la neurociencia y de la pedagogía y la psicología, que lo que permite aprender es la experiencia. Si yo voy corriendo, ¿no? Descalzo y piso un clavo, es una experiencia, es una experiencia. Y la próxima digo, oh, un momentito, ya no voy a correr, o sea, y voy con cuidado. Eso ya lo dejo como un aprendizaje reactivo, instintivo, porque hay experiencias de aprendizajes reactivas, instintivas, pero también hay experiencias de aprendizajes planificadas, intencionadas. Lo que se aprende es con la experiencia, ¿no? La experiencia tiene que ver con experimentar, con los sentidos. Si no, sería algo inconsciente y eso ya no sería una experiencia. Aun cuando estoy escuchando plenamente, sin moverme al profesor, es una experiencia. Puedo aprender lo bueno o lo malo, pero aprendo. Se aprende. El cerebro nunca va en negación, siempre aprende y siempre está experimentando de manera permanente. En términos puros, la experiencia de aprendizaje es aquella que nos permite, mediante la experimentación de nuestros sentidos, un saber, un aprendizaje. Esta puede ser reactiva, puede ser como respuesta, puede ser intencionada, pero si es intencionada, planificada, digamos, artificial, es decir, yo digo, por ejemplo, ¿no? Mañana voy a aprender a bailar, voy a preparar todo mi CD, mi YouTube, mi campo, estoy preparándome para aprender, ¿no? Estoy preparando, estoy planificando, y me doy un tiempo, elijo la canción, eso es intencionada. Cuando hablo de esa intencionada, hay dos tipos de intencionada. Hay una intencionada simple, básica, natural, ¿no? Y hay una intencionada compleja. Y esa intencionada compleja es la que requiere un mediador, alguien más
porque no lo voy a poder hacer solo. Y esa experiencia de aprendizaje intencionada, compleja, ¿no? Compleja, vamos a poner color azul, ¿no? A eso llamamos proyecto de aprendizaje, ¿no? Vamos a ver, proyecto de aprendizaje. Porque es un proyecto. Proyecto necesita objetivos, necesita intencionalidad, necesita tiempo, pero además ese proyecto puede ser complejo o básico. Si es complejo, está en el campo de la pedagogía, porque requiere cierta especialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ok, mañana tengo que aprender a programar, necesito de alguien que me enseñe, o mirar otro elemento externo, ese es complejo. Estamos abordando la complejidad, porque va a requerir esfuerzo, va a requerir planificación, memoria y todo. Es un proyecto. Pero la pregunta es, ¿un proyecto de aprendizaje es una experiencia? Sí, sí es una experiencia. Una experiencia es un proyecto, no siempre, no siempre, no, no siempre. No todas las experiencias de aprendizaje son un proyecto de aprendizaje. Pero sí todo proyecto tiene que ser una experiencia. Si no, pues no sería un proyecto de aprendizaje, ¿no? Ok. Pero de estos proyectos, entre los proyectos complejos, ¿no? Complejos, tenemos los proyectos de innovación. Cuando ya hablamos de innovación, aquí estamos ya hablando, ¿no? Proyecto de innovación. ¿Ok? Ya estamos hablando de un proyecto de aprendizaje de creación. Es decir, no solo voy a aprender, no solo voy a adecuar, no solo voy a seguir un protocolo, no solo voy a escuchar con atención, no, voy a crear, voy a generar conocimiento. Y ahí es donde se da el campo de la innovación. Y pregunto, ¿el proyecto de innovación es una experiencia de aprendizaje? Sí, es una experiencia. De Will, ¿ya? Hay que leer a De Will y salimos de este esquematismo. No hagamos mucho problema y teorización sobre eso, ¿ya? Ok. Otra pregunta dice, en una experiencia de aprendizaje se parte de situación significativa, el reto y propósito de aprendizaje. Sí y no a la vez. O sea, la experiencia de aprendizaje no necesariamente parte solo de la situación significativa. Puede ser, por supuesto, que por ejemplo, hago un temblor, ¿no? Y mis chicos se han asustado y de pronto digo, ok, voy a utilizar esta experiencia significativa para un poco hablar sobre la vida y la muerte y los sismos, ok. Pero no, esa es una manera, pero no es la única, por supuesto. Lo que nos han vendido a veces que la situación significativa es la única manera. No. ¿Qué pasa con la imaginación? ¿Qué pasa con la inspiración? ¿Qué pasa con la solución? ¿Ah? O sea, una experiencia de aprendizaje puede desarrollarse desde el espíritu también, de la espiritualidad, desde la calma, desde la reflexión. Entonces estamos hablando que parte, para mí, en esencial, desde la demanda, el interés del estudiante. Para mí, eso es lo principal. En segundo orden, la situación significativa. Pero la situación significativa pues está casi conectado al mismo ser del estudiante, porque la situación significativa no es otra cosa que lo que el estudiante siente, si no, no sería significativo, ¿no? Lo que se ha un poco confundido, que la situación significativa tiene que ver con la contextualización. Es decir, para que mi proyecto sea significativo, voy a hacerlo con las danzas de mi comunidad, con el idioma de mi comunidad, con la comida de mi comunidad. Sí, es significativo, pero lo más significativo es lo que siente el estudiante, ¿no? Entonces, y a partir de eso se plantean los problemas, se plantean los retos, se plantean las soluciones, etcétera, etcétera. Para mí, lo esencial en una situación significativa, en una experiencia de aprendizaje, es lo que siente, la emoción, lo que desea, lo que sueña, lo que se inspira en el estudiante. ¿Qué pasa si un chico que está con su celular y de pronto tú quieres hacer sobre el valor del quechua, pero él quiere aprender inglés?
No, le decimos que no. ¿Para qué? ¿Para qué vas a aprender inglés? Si aquí todos hablan quechua, tenemos que ser contextualizados. No tiene sentido. Por supuesto que tenemos que valorar el quechua. Por supuesto, ¿no? Pero mucho cuidado, ¿no? Nunca perdamos de vista que el foco, que el centro, que el punto, el cimiento es el ser de nuestro estudiante. Lo que quiere, lo que piensa, lo que sueña, lo que desea, lo que imagina. Y eso requiere diálogo, ¿ya? Puede estar descontextualizado, no importa. Si lo quiere el estudiante, ¿qué pasa? Profesor, me imagino, dice ser un día, ser el hombre araña. ¡Wow! Pero aquí están los chutos, el San Juan, no la mayordomía, la tunantada, está la música. ¿Por qué quiere ser hombre araña? Y si lo vemos en términos contextuales, puede ser pues, oh, no, por este chico, ¿no? La influencia de los medios de comunicación, qué sé yo, pero tal vez ese hombre araña lo que esconde en el fondo, si sabemos leer pedagógicamente la demanda, tal vez lo que se está diciendo, profesor, quiero conquistar el mundo, profesor, quiero potenciar todas mis capacidades y habilidades y volar, y volar, y volar. No volar en términos prácticos, ¿verdad? Sino volar en el término de crecer, de soñar. Entonces va a depender mucho de lo que siente el estudiante, para mí, para una experiencia de aprendizaje. Eso se llama enfoque por competencia, ¿no? Ok, ¿qué dice? Tengo una duda, toda explicación muy interesante y clara, pero mi proyecto es sobre producción de textos. Tengo dudas si al formular el prototipo, al formular mi idea, proyecto, producción de textos. No, producción de textos, no puede, a ver, ¿qué, ¿qué quieres producir con el texto? Ahí está tu prototipo, ¿ya? Si tú quieres, por ejemplo, producir textos sobre cómics o sobre el quechua, ¿no? Sobre cuentos ancestrales. Pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer con los cuentos? ¿Qué quieres hacer? ¿Un diario ancestral? ¿Quieres hacer un pergamino de los abuelos? Ese diario, ese es tu prototipo, ¿no? Tu título podría ser entonces producción de textos a través de un diario ancestral, producción de texto de una mochila viajera. La mochila es el prototipo, la producción de texto es básicamente lo que está asociada a la competencia, ¿no? Está muy bonito eso, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo hacer si el proyecto es de gestión, es decir, orientada a trabajar con los directivos, ¿no? Ok, a ver, si en el caso quiero trabajar con los directivos, a ver, vamos a ver acá, y ya lo hemos explicado, eso lo hemos explicado en el taller 1, ¿ya? En el taller 1, a ver un ratito, en el taller 1 aquí, a ver, vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un proyecto de innovación de gestión? Cuando es gestión, lo que vamos a recoger primero es el problema, porque como estamos trabajando ya con adultos, con maestros, con directivos, con comunidad, ¿no? Es de gestión, ¿no? Es gestión. Lo primero hay que determinar qué es lo que quiere resolver como problema. Y luego, ¿qué solución estás planteando a ese problema? O sea, vas al revés. Primero el problema, después el cómo, y luego plantearte qué quieres lograr con los directivos, es decir, qué competencias. Y en este caso tienes la competencia del marco del buen directivo. ¿Qué desempeño o todos quieres lograr con esa solución de ese problema? ¿No? Y si realmente esa que tú estás planteando como competencia se asocia a la demanda de los directivos, ¿no? Entonces vas de esa forma, ¿ya? Vas de esa forma. Y la evidencia es lo mismo, o sea, la evidencia de aprendizaje es para cualquiera, ¿no? Si yo, por ejemplo, capacito a los directivos, que tiene que ver con, no sé, pues, ¿no? Utilizar aula invertida digital. Entonces, mi problema, mira, vamos a ver con eso, ¿no? Quiero que todos los directivos hagan aula invertida en sus escuelas, por lo menos 30%. Ok. El problema es que las escuelas son memorísticas, en matemática no desarrollan, es bajo, y entonces aula invertida es muy bueno en matemática, ¿no? Entonces, ¿qué soluciono? Una plataforma, ¿no? Tecnológica, ¿no? En aula invertida, ¿no? ¿Para qué? Para que el directivo, ojo, para que el directivo planifique según las necesidades de su escuela, teniendo como criterio las brechas en matemática, y para eso propone el aula invertido. Eso responde a la demanda de sus directivos. Realmente los directivos cuando conversan no saben qué hacer, cómo elevar los índices en matemáticas. Si lo hace, entonces estás asociado en la demanda, ¿no? Entonces, una evidencia
evidencia de inicio, en ese ejemplo, el directivo sustenta su plataforma Classroom, es el producto, con guías de aula invertida para el desarrollo de matemática. Ya está, ese es su evidencia. ¿Ya? Ya, ese es un ejemplo. Muy bien, veamos con más preguntas. Otra pregunta, a ver. Claro, ya puedes plantear evidencia de aprendizaje. Por supuesto, en directivos puedes plantear, en todo proceso de competencias tiene que haber evidencia, en todo, incluso con especialistas, incluso con servidores, ¿no? Si no diferenciemos, ¿no? Por ejemplo, dice profesor, ya mis directivos han hecho alianzas cada uno con sus alcaldes, ¿no? Cada uno, mis directores, ¿no? Bueno, pues no, si han hecho alianzas, ¿cuál es la evidencia? Aquí está el acta. Oh, pero esa es una evidencia de actividad. Ah, tengo el directorio de la reunión, es una evidencia de actividad. Tengo la ayuda a memoria, el acta, es una evidencia de actividad. ¿Cuál sería una evidencia de aprendizaje del directivo? La evidencia de aprendizaje directivo es, explica y sustenta los logros obtenidos a través de un informe técnico, ¿no? El cómo va a generar recursos para escuela. Eso es la evidencia de aprendizaje. 4 elementos, ¿ya? Ok. Y eso te permite, pues, para tu marco lógico, ¿no? Ok, buenas tardes, todavía se puede inscribir, por supuesto, se puede inscribir hasta el 10 de octubre. El 10 de octubre se cierra. Pues todos pueden colgar sus retos hasta el 10 de octubre, pero el que está colgando todos los martes, ojo, todos los martes tienen puntaje hasta 20, ¿no? Tengo 2 20, ¿sabes? No se olviden que esta es una competencia. Los mejores proyectos van a recibir asesoría personalizada y los mejores en una feria y los mejores de la feria una pasantía. Así que bienvenido todos, ¿ya? Pero cuelguen sus retos, cuelguen sus retos. Una experiencia de aprendizaje tiene un título, situación significativa, cuyos elementos deben estar bien claras. Sí, ¿ya? Por ejemplo, en Moquegua, las erupciones del volcán Ubinas, ¿ya? Pero ¿qué pasa con ese volcán? ¿No? Las erupciones, ya, esa puede ser una situación. Por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo, ¿ya? Explica, ¿no? Explica las tendencias de erupciones del volcán Ubina ¿no? Para la construcción de una réplica, ¿no? Esa sería la evidencia, ¿ya? Ahí está la situación significativa. Una situación significativa sería derrame de petróleo. Puede ser, si le afecta directamente al estudiante, claro. O si, por ejemplo, en ese colegio, en ese salón, no tienen conciencia del problema que se está viviendo. Tú le has preguntado, ¿y qué pasa si y no les interesa? O sea, ahí hay una demanda, ¿no? Ojo, hay una demanda, por supuesto. Va a depender de lo que sienten, lo que miran, lo que comprenden y lo que te dicen tus estudiantes. Mucho cuidado que nos ganen los temas, mucho cuidado que nos ganen los recursos, la estrategia. Acá lo central es lo que nuestros estudiantes nos están diciendo en el diálogo que obtenemos, ¿no? El desarrollo del taller es muy acelerado, debe ser participativo dinámico. Sí, pero hay 800, entonces va a ser muy difícil. Sin embargo, queremos, por supuesto, hay un grupo WhatsApp, estamos contestando a todas las dudas en el grupo WhatsApp, nos estamos reuniendo con profesores que quieran algunas consultas puntuales, ¿ya? Ok. Está correcto, Flora. Está correcto. Buenas prácticas. Organiza la información, aspectos que ayudan a fortalecer aspectos que nosotros continuamos, esos aspectos debemos. Sí, sí, sí. Vamos a esperar. Ojalá que el ministerio amplíe un poquito yo creo que el ministerio se ha equivocado en dar 20 días para que los profesores hagan su proyecto. A mí me parece muy acelerado. No sé por qué. Yo sospecho que lo van a ampliar. Esperamos que lo amplíen, ya esperamos que lo amplíen. Tengamos fe. Si no, el viernes mandaremos un comunicado para ver quién va a postular y tiene todos sus retos listos para ayudarlos, ¿ya? Tengo varias dudas. Produce cuentos motivados por una secuencia de imágenes vivenciales para movilizar su imaginación. Está bonito, está hermoso, ¿no? Cuentos es el producto, ¿no? La competencia está clarísima, ¿no? Y van a utilizar su imaginación, es muy significativo, ¿no? ¿Ya? Y es imágenes vivenciales, muy significativo, ¿ya? Es de inicial, entiendo, ¿no? Y si es de primaria también, muy bueno, muy bonito, está muy bonito. Y ahí entonces, ojo, ahí entonces, ¿qué es preguntarnos qué es lo que van a hacer los niños en términos concretos, sus cuentos? ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a utilizar algo de tecnología o no?
Son muy chiquititos, ok, pero van a utilizar alguna herramienta, un lápiz, un carbón, un papelito, todos estos elementos, pregúntate ahora, ¿no? Pero está muy bonito, ¿ah? Está muy bueno. A ver, manda tu reto para mirar y poder hacerte la asesoría. La competencia priorizada y la competencia impactada, ¿siempre van a tener movilizar las disciplinas STEAM? No siempre, solo si quieres hacer una innovación. Yo sí creo que para hacer una innovación tiene que haber STEAM. No creo que una innovación que mueve una sola disciplina, un solo tema, con una actividad específica y concreta, sea una innovación. Una innovación, como dice Pernau, lo dice Fuller y lo dicen hasta el mismo currículum, es la movilización en entornos flexibles, adversos, ¿no? Y situaciones complejas, y eso requiere, obviamente, la movilización y la conexión de muchas capacidades y habilidades. Sin embargo, en términos metodológicos, tratar de evidenciar una priorizada, ¿no? Ojo que el STEAM no son áreas y por tanto ni tampoco son temas, no son, o sea, mucho cuidado. Entonces, profesor, yo soy de comunicación, ¿por qué tengo que hacer ciencia? No, lo que te está diciendo es que haz ciencia, plantéate preguntas científicas para desarrollar tus cuentos. ¿Qué cuentos voy a hacer? ¿Les gustará a mis padres ese cuento? ¿Cómo demuestro esa hipótesis? Si les gustó o no les gustó. Ese es un proceso científico, ¿no? Cuando hablan de tecnología, no te están diciendo utiliza la tablet necesariamente, te están diciendo que tienen que utilizar las manos, que utilizan herramientas, que reciclen, que utilicen chapitas, tapitas, barros, que utilicen las manos. A eso es lo que te está diciendo el STEAM. Y si ingeniería, que se movilicen, que instalen algo, que muevan algo, que elaboren algo, que estructuren algo, que modelen algo, para que su aprendizaje sea más profundo. Eso es el STEAM. El STEAM te da algunas características, sea cual sea el área, la competencia, de profundidad de la experiencia, ¿no? Ok, muy bien, vamos mirando a ver si hay, a ver, ok, vamos a dejar de compartir, ok. Muy bien, maestros y maestras, estoy colgando ya en breve el video, voy a ya colgar la guía, el formato y el formulario. Tratan de hacerlo, miren el video. Les voy a compartir también un video donde hay un video más profundo, ¿ya? Donde también hago más ejemplos. Hay ejemplos también que ustedes pueden descargar, ¿no? Les estoy compartiendo el enlace, ¿no? Y al final, a quienes han colgado 3 retos, los vamos a convocar para una mentoría. Está abierto hasta el 10 de octubre, colegas, revísenlo, cuelguen, está abierto, no está cerrado, ¿no? Así que estamos a su disposición. Escriban en el grupo sus dudas, diga, profesor, ¿no? He planteado de esta manera, no sé, y ahí le vamos a responder. La idea es aprender todos, ¿ya? Que la pregunta no sea privada, porque cuando la pregunta es privada, no aprendemos todo. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, colegas, y atención entonces al módulo, y ahí está de 10 hasta las 5 de la tarde para que le ayude Andrea o Camila en la solución de sus accesos, qué sé yo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir, colegas? Sí, adelante, maestro. Profesor, buenas noches. Maestra, ¿cómo está? Disculpa. Adelante, maestra. Profesor, la idea de mi proyecto es lo que usted había leído sobre los cuentos. Ya, Mi duda es, ¿cómo hago ese cuadrito del ficting en lo que es matemática? No puedo encajar matemática y ciencia, creo. ya. A Eso ver, me confunde un poco, ¿no? Eso a quería que ver, me a ver, a ver. explique, Ahorita hacemos un ejemplo. Tenemos 10 minutos. Así que, a porque ver. mío es sobre producción de cuentos. Ya, miren, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué? A ver, vamos acá. Vamos a ver solo el STEAM, ¿ya? Diferente. Producción de cuentos. Vamos acá un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. ¿Sobre qué va a ser los cuentos, maestra? Producción de cuentos motivados por una secuencia de imágenes vivenciales. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿A dónde quiere llegar con esos cuentos? ¿Qué quieres Y descubrir? lo que quiero lograr es que ellos tengan imaginación o incrementen su imaginación y su vocabulario para que puedan escribir, producir los cuentos Ya, está bien motivados por todo, una pero ¿para secuencia de qué? imágenes. Para ellos. ¿Para qué? ¿Qué quieres? Para mejorar su expresión oral. Ya, ok, pero mira, nos estamos dando, mira, maestra,
te ha atrapado un poco la didáctica, está clarísimo eso. Ya sé que eso les va a servir como base, pero para ellos, ponte en el lugar de los niños. Ok, voy a escribir un cuento. ¿Qué les gustaría escribir a ellos? ¿Sobre qué les gustaría escribir? ¿Sobre qué? ¿Sobre su vida? ¿Sobre los héroes? ¿Sobre las plantas? ¿Sobre qué van a escribir? Ah, ya, esa entonces es mi duda, pues, porque yo tengo la secuencia de imágenes Ya, está bien, vivenciales, pero... ¿no? sobre el, digamos, sobre los carnavales, por ejemplo. Ah, ok, ya, esa es la situación significativa. Ya, ok, ahora sí estamos entendiendo. Vamos a utilizar como justificación en las carnavales. ¿Estamos? Les gusta jugar con el Ya, agua, supongo, ¿no? ya, Pero ojo que tienes que, eso que estamos eligiendo, tiene que ser lo que los niños quieren. Por eso hay que dialogar. ¿Qué es lo que más imaginan los niños? ¿Los carnavales? ¿Estás segura? ¿O qué? en los juegos en sí pienso, ¿no? El Los juegos, agua, los juegos. sí. Ok, los juegos. Los juegos es un mundo, ¿ah? Los juegos. Van a dibujar entonces los juegos, ¿sí? Los juegos. ¿Qué tipo de juegos? Mm, no sé, ya ahí ya Es que ponte en lugar de tus niños o niñas, ¿sí? ¿Inicial o primaria? primaria. Primaria, wow. Y si yo voy ahorita y le digo, chicos, vamos a dibujar, ¿sobre qué quieren dibujar? ¿Tú qué le conoces? ¿Sobre qué me dirán? Sobre la playa, lo que a ellos se les ocurra a Ah, la veces. playa. Ok. Entonces, colegas, vamos a ver. Vamos, mira, voy a plantearte acá el Steam, ¿ya? Vamos a decir la playa, ¿ya? La playa. Ok. Ok, la playa, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a plantear, ¿no? ¿De qué color será la playa? ¿Cuántos colores habrá? ¿No? Ok, ok. ¿Qué sabor tiene la playa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy motivando la imaginación o no? Sí, sí. Ya, pues, porque la playa es la que les gusta. ¿Y estoy haciendo ciencia o no? Sí, Claro. claro, van a ir a Algo ver, de saberes, ¿no? perdón. Algo como saberes previos, algo así. Exacto. Pero tenemos que hacer para que ellos escriban, colega, para que ellos hagan secuencia, para que ellos producen texto, primero tienen que sentirlo, tienen que inspirarse primero, tienen primero que imaginar muy bien que lo que está haciendo usted, ¿no? Tienen que hablarlo, tienen que indagarlo y después escribirlo, no de frente, escribirlos al final. No se olvide que en las habilidades lingüísticas tiene un orden, ¿no? Primero es escuchar, hablar Sí, y escribir, y ¿no? escribir, Y sí. escribir y leer. Entonces, primero tiene que escuchar, pues, ¿de qué color será? ¿No? A ver, hay que mirar, a ver, hay que imaginar, ¿cómo sonará? ¿Cuántos colores habrá? ¿Qué? Estoy haciéndole imaginar. Sobre eso quiero que ellos escriban, ¿verdad? Ok. Sí, Tec Tecnología. Podemos replicar el sonido de la playa. ¿Se puede o no, maestra? sí, sí. ¿Con qué? A ver, Con las palmadas, con la boca. eso puede ser, pero que buscan un espondilus, o que hagan un cono con el papel y soplen, pero que imaginen cómo van a hacer ese sonido. ¿Ah? Ya. O busquen en el celular un sonido. ¿Cómo será la playa en la noche? ¿Sonará lo mismo de día? Ah, ¿no? Que si les gusta la playa, ¿no? Ingeniería. A ver, ¿podemos construir una playa ficticia en el patio o no? ¿Podemos hacerlo o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, ¿Se puede o no se puede? Traemos sí, arena y hacemos olitas. ¿Cómo serían las olas? ¿Se puede hacer o no? Dime usted, maestro, sí, ¿se puede o no? Se sí, puede. sí. ¿Qué estoy haciendo, colega? Estoy construyendo su mundo de producción de texto. O sea, estoy generándole internamente todos estos objetos constructores del texto. Construir una playa. ¿Ya? ¿Estamos? ¿No? Entonces va a Ya. tomar una arena, le va a echar agua, a ver, y todo eso será de bajada, va a tener su arbolito, y luego van a dibujar la playa, ¿sí? Ellos se dibujan en la playa, ¿no? ¿Cómo, qué quieren hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué tamaño tendrá? Tanto hagamos una comparación de regla de tres, por ejemplo, ¿no? Si, ejemplo, nuestra playa, ¿no? Si por ejemplo, por ejemplo, regla de tres, o podrías decir, por ejemplo, dimensiones, ¿no? Solo si a los niños le explicas cuánta agua hay en el planeta, de ese solo qué porcentaje es dulce, se van a quedar lentos, ¿no? Ya. ¿No? ¡Wow! Dice,
Señorita, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta agua? Uy, ¿cuánto de agua? Uy, ¿cuánto de agua? No, pero solo para tomar hay este porcentaje. A ver, dibujemos, mira, todo esto es el mar. Y matemáticamente este es lo que se puede. Ya, aquí, luego le digo, chicos, ahora escríbanme una experiencia en la playa. Dime tú, ¿está lleno de ideas o no? Sí, Ya, sí, ahora está más sí. clara. Claro, ya está. No van a imaginar de nada, nada. Están imaginando de la experiencia. ¿Me entiendes? Así es. Cuando empiecen a escribir, van a asociar todos estos objetos. ¿Me entiendes? Todo. Entonces, con imágenes. Ahí entra tu estrategia. ¿Ok? Para eso es el STEAM. El STEAM no es para hacer ciencia, es utilizar la ciencia para lo que tú quieres. Ya. Usted habla en fondo de que las imágenes, como que ellos lo van a hacer y Tú también tienes van a imágenes, producir. es que si tú tienes imágenes para que lean, Yo tengo imágenes, o sea, ya, pero eso ya no vengo, es competencias, porque tú lo que estás haciendo es entrenar, que sí. ellos hagan sus imágenes Ah, secuenciadas. ¿Estamos? ya, sí, sí, más Vamos a clara. hacer, y tú le demuestras, le das una muestra, pues, ¿me entiendes? Mira, yo Sí, tengo mi imagen, ¿no? Luchito, come, tal, por partes, ¿no? Inicio, desarrollo, qué sé yo, sí, ¿no? sí. Secuencia. Ok, van a hacer ustedes sus propias imágenes, pero de la playa, ¿ya? Su frase, su oración, pero que ellos construyan. Y lo van a construir mal, y qué bien que lo construyen mal, porque cuando lo construyen mal, es ahí donde te tiene que explicarle tú en qué consiste la secuencia. Ya. Y ahí, Profesor, entonces la idea de mi proyecto, disculpe que le corte, la idea de mi proyecto cambiaría. Yo he puesto como que las imágenes yo le facilito. no, 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 Entonces ahí, no es un ah, STEAM, no es claro, innovación, porque no olvidemos, innovación es cuando los chicos crean. correcto. Ya, muy bien. Gracias, gracias, Ya, profesor. usted, maestra, usted, gracias. Gracias. Muy bien. Yo soy ser Yo maestro. soy ser Yo soy maestro. ser maestro. Soy ser Yo maestro. soy ser maestro.